A continuación vamos a desarrollar el problema 217 del capítulo 15 de la dinámica de Bill-Johnson. Para el mecanismo del problema indicado, determine la aceleración del collarín A, mecanismo del problema 15.205. El problema 15.205 nos proporciona los siguientes datos. Nos dice que la longitud de la barra AB es de 29 pulgadas, que la distancia entre C y B es de 8 pulgadas. Esto, traduciéndolo a forma vectorial, nos quiere decir que el vector posición de B respecto a C es igual a menos 8K. ¿Por qué menos 8K? Porque nuestro vector va a ir desde el punto C hasta B. Y la distancia que hay entre estos dos es de 8. Miremos que están actuando en el eje Z. Por lo tanto, para llegar de C a B, tiene que ser menos 8K. Y por último tenemos el dato de la aceleración angular sub cero. La aceleración angular sub cero es aquella que está haciendo mover la barra en la que se encuentra posicionado el punto C. Aplicando la ley de la mano derecha, podemos observar que esta velocidad angular actúa en el eje positivo de la J, de la Y. Entonces tenemos que la velocidad angular sub cero es igual a 10J radianes sobre segundos. Ahora, vamos a partir encontrando el vector posición de A respecto a B. ¿Por qué de A respecto a B? Porque tenemos que partir desde aquello que conocemos y en este caso lo conocido va a venir desde el punto B. Entonces, el vector posición de A respecto a B tiene tres componentes en I y JK. Su componente en I va a ser igual a menos 12. Como podemos observar, este es el eje de las X. Entonces, para llegar de B a A tiene que recorrer menos 12 unidades. Ahora, en su componente J, para llegar a A tiene que recorrer 21 unidades hacia arriba en el componente J. Sería J positivo. Y en su componente K tendría que recorrer más 16 unidades. Como podemos observar, el punto B se encuentra a 8 unidades del eje X. Y del eje X a la componente A hay 8 unidades más. Entonces sería 8 más 8 serían 16 unidades en el sentido positivo del eje de la Z. Entonces este es nuestro vector posición de A respecto a B. Ahora vamos a hallar B respecto a C. La velocidad de B respecto a C sería igual a la velocidad de B es igual a la velocidad de C más la velocidad de B respecto a C. En este caso, la velocidad de C va a ser 0 porque C es un punto fijo, es un punto estático que no se mueve y su velocidad va a ser 0. Así que nos quedaría que la velocidad de B es igual a la velocidad de B respecto a C. Y la velocidad de B respecto a C, por definición, va a ser igual a la velocidad angular sub cero producto cruz del vector posición de B respecto a C. Entonces, desarrollamos esto y tenemos que la velocidad angular sub cero es igual a 10J, como nos había indicado el ejercicio. Y el vector posición de B respecto a C era menos 8. Aplicamos el producto cruz y tenemos que es igual a menos 80i. Ahora vamos a hallar la aceleración de B. Podemos ver que B tiene una trayectoria circular con su centro en el punto C. El sistema en sí está realizando un movimiento constante. Esta parte del sistema está realizando un movimiento constante. Por lo tanto, la aceleración en B únicamente va a ser normal. No tiene aceleración tangencial debido a que el movimiento aquí es constante. Por ello, definimos que la aceleración de B es igual a omega sub 0 producto cruz de la velocidad de B. Omega sub 0 teníamos que es igual a 10J y la velocidad de B la acabamos de hallar correspondiente a menos 80i. Entonces el producto cruz de 10J y de menos 80i es igual a 800K. Ahora vamos a hallar la velocidad de A respecto a la velocidad de B. Definimos, la velocidad de A es igual
a la velocidad de B más la velocidad de A respecto a B. Entonces, la velocidad de A no la conocemos, es un dato que vamos a hallarlo. La velocidad de B ya lo habíamos hallado anteriormente y la velocidad de A respecto a B se define como la velocidad angular de la barra AB producto cruz del vector posición de A respecto a B. Entonces desarrollamos este producto cruz. También hay que tomar en cuenta que la velocidad de A únicamente se va a desarrollar en el eje de las J. Si ponemos atención al sistema y nos fijamos en su funcionamiento, esto al girar en el sentido antihorario va a producir que el collarín A suba. Entonces, gira en sentido antihorario y el collarín A empieza a subir. Por lo tanto, la velocidad en A va a tener la dirección de J positivo. Entonces, se lo define en esta parte. La velocidad de A tiene una componente en J. Esto es igual a la velocidad de B, que es menos 80i, más el producto cruz de la velocidad angular de AB por el vector posición de A sobre B. La velocidad angular de AB, de la barra AB, tiene componentes en las tres dimensiones, puesto que el sistema está trabajando en las tres dimensiones. Entonces lo vamos a descomponer en sus tres dimensiones. Y el segundo operando viene a ser el vector posición de AB, que correspondía a menos 12i más 21j y más 16k. Lo habíamos hallado al inicio de este ejercicio. Entonces desarrollamos. Tenemos que la velocidad de A en J es igual a menos 80i más. Para la componente en I sería menos 21 velocidad de AB en Z más 16 omega ABY. Eso para la componente en I. Ahora, para la componente en J sería menos 12 omega ABZ menos 16 omega ABX. Por último, para la componente en K sería más 12 omega ABY más 21 omega ABZ. Tenemos nuestra ecuación y la vamos a dividir en sus tres componentes, en I, en J y en K. Dividiéndola en sus tres componentes, I, J, K, tenemos tres ecuaciones. La primera ecuación de I sería, tenemos una constante de menos 80, la vamos a pasar al otro lado con el signo contrario, que sería 80. 80 sería igual a las componentes en I, 16 omega AB en Y menos 21 omega ABZ. Ahora, para el caso de las J, sería la velocidad de A es igual a menos 12 omega ABZ menos 16 omega ABX. Ahora, para el caso de las Z no tenemos una constante, sería 0 es igual a 12 omega ABY más 21 omega ABX. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Este sistema no se lo puede resolver porque omega AB es indeterminada. Por lo tanto, tenemos que asumir una de sus componentes. Vamos a asumir que omega ABX es igual a 0. Asumiendo esto, vamos a utilizar la tercera ecuación del sistema de ecuaciones, que es 0 es igual a 21 omega ABX más 12 omega ABY. Vamos a reemplazar el omega ABX en esta ecuación, teniendo así 0 es igual a 12 omega ABY. Entonces omega ABY viene a ser 0. Ahora vamos a utilizar la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones y vamos a reemplazar omega ABY. Nos quedaría de la siguiente forma. 80 es igual a 16 por 0, porque hemos reemplazado omega ABY, menos 21 omega ABZ. Despejamos omega ABZ. Despejando omega ABZ nos queda un valor de menos 3.81. Ahora, como no existe componente en X, no existe componente en Y y únicamente existe componente en K, nos queda que omega AB es igual a menos 3.81 en K. Este signo negativo nos indica que la barra AB se va a mover en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando es en sentido de las manecillas del reloj es negativo. Ahora,
vamos a resolver la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. La segunda ecuación del sistema de ecuaciones es igual a velocidad de A es igual a menos 16 omega ABX tenía un valor de 0, por lo tanto colocamos el 0. Menos 12 omega ABZ. ABZ tiene un valor de menos 3.81. Entonces la velocidad de A es igual a 45.72 J pulgadas sobre segundo. Ahora vamos a encontrar la velocidad de A respecto a B, porque esta es una componente necesaria para el desarrollo de la ecuación de la aceleración de A. Entonces la velocidad de A respecto a B es igual, por definición, a omega de la barra AB por el vector posición de A respecto a B. Entonces, omega de AB lo acabamos de hallar, corresponde a menos 3.81 en K. Menos 3.81 en K. Y el vector posición de A respecto a B lo habíamos hallado al inicio. Es menos 12 en I, 21 en J y 16 en K. Realizando el producto cruz, tenemos que para la componente I sería más 3.81 por 21, quedando así 80i. Para la componente en J sería más 12 por 3.81, quedando así 45.72J. Ahora procedemos a despejar nuestra aceleración de nuestra fórmula de la aceleración. Primero la establecemos. La aceleración en A es igual a la aceleración de B más la aceleración de A respecto a la aceleración de B. Entonces, la aceleración en el punto B lo habíamos hallado al inicio. Su aceleración normal, que era igual a 800K. La aceleración en J, cabe recalcar nuevamente que el collarín A únicamente está actuando en el eje J, por lo tanto, su componente de aceleración únicamente va a existir en el eje J. Y esto más alfa, producto cruz del vector posición de A respecto a B, más omega, producto cruz del vector posición de A a B que lo hallamos anteriormente. Entonces procedemos a hacer el cálculo del producto cruz. Para la primera multiplicación tenemos alfa en x, y z. ¿Por qué alfa en x, y z? Porque el sistema está actuando en las tres dimensiones. Entonces tenemos que considerar el alfa en las tres dimensiones de igual forma. Entonces colocamos alfa en x, y z por el vector posición de AB. Recordemos nuevamente, era menos 12, 21 más 16. Ahora, omega lo habíamos hallado que correspondía a menos 3.81 en K. Y la velocidad de A respecto a B era 80i más 45.72J. Desarrollando el primer producto cruz, tenemos para I menos 21 alfa Z más 16 alfa Y en I. Para J tenemos menos 12 alfa Z menos 16 alfa en XJ. Ahora, para las Z tenemos más 12 alfa Y más 21 alfa en X. Como podemos observar, vamos a desarrollar la segunda multiplicación, el segundo producto. Para I tendríamos más 3.81 por 45.72, lo cual nos da 174.19i. Para J sería menos 3.81 por 80, que nos da menos 304.8. Y para acá la multiplicación es 0 más 0. Entonces nos resulta 0. Ahora, con esta ecuación la vamos a dividir en sus tres componentes, en tres subecuaciones. En el componente, en el eje de las X, en el eje de las Y y el eje de las Z, componente IJK. Por lo tanto, la primera ecuación respecto al eje de las Y sería 0, 0 es igual a menos 21 alfa Z más 16 alfa Y, como se puede observar aquí, más 174.19. Como es una constante, lo vamos a pasar al otro lado con signo cambiado. Menos 179.19. Ahora, para el eje de las J, nos quedaría
aceleración de A, tenemos una constante aquí en J, de una vez la vamos a pasar al otro lado con signo positivo, más 304.8. Esto es igual a sus componentes en J, menos 16 alfa en X, menos 12 alfa en Y. Por último, para las Z, esta es una constante, le pasamos al otro lado con el signo positivo, con el signo contrario, que en este caso sería el signo negativo. Ya, entonces, menos 800 es igual a los componentes en K. 21 alfa X más 12 alfa Y. Aquí nuevamente consideramos que alfa está indeterminada, por lo que se tiene que asumir una de sus componentes. Vamos a asumir alfa Y, que es igual a 0. Entonces, utilizando la tercera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, reemplazamos alfa Y. Reemplazando alfa Y tenemos que alfa X es igual a menos 38.1. Ahora, utilizando la primera ecuación, reemplazamos alfa Y, que ya la hallamos, bueno, ya la asumimos que era igual a 0, y despejamos alfa Z. Entonces, alfa Z viene a ser 8.29. Utilizamos la segunda ecuación, que nos dice que aceleración de A más 304.8 es igual a 16 alfa de X menos 12 alfa de Z. Reemplazamos alfa de Z, que ya conocemos, 8.29, y reemplazamos también alfa X, que tiene un valor de menos 38.1. Reemplazando estos valores y realizando las operaciones aritméticas, obtenemos que la aceleración de A es igual a 205.32 J pulgadas sobre segundos cuadrados. Finalmente, así concluimos el ejercicio 217 de la dinámica de Bell-Johnson, capítulo 15.